Bueno, vamos a continuar y hoy que es el Supermartes vamos a presentar, tiene más títulos este amigo, este compañero y sobre todo recomendaciones del Beto Azurey. Alexander Roy, buen día. Ana Gutiérrez, Hola. Alejandro Gil y Gustavo Torres te saludan desde Mendoza. Hola, muy buenos días, muchos saludos a todos. Un gusto escucharte y gracias por atendernos. Alex, Desde lo primero ustedes. que tenemos que preguntar a los Legos es cómo viene este Supermartes. Y por el momento está recién empezando, pero creo que es importante saber que, bueno, como ya es costumbre en las últimas semanas, estamos siendo demasiado atentos, ¿no?, a lo que pasa en los mercados, y eso es un signo de que efectivamente la economía está mal y que estamos muy lejos de la estabilidad deseada. Alexander, y planteándolo en esos términos de que, no está, que estamos muy lejos de la estabilidad deseada, ayer, es más, esta mañana lo publicaba por ahí. Decía, he logrado comprender, escuchando a algunos economistas peronistas, he logrado comprender dos cosas. Una, esa que decía Jaureche, ¿te acordás? Que decía que salir a comprar con el manual del almacenero, que es lo que nos enseñan de chicos. Y la otra es que los economistas, aún los compañeros, tienen ese manual del almacenero de cabecera. O sea, un mensaje que no dista mucho de los economistas liberales. ¿Cómo Es salimos de cierto. esto? Digo, porque la verdad yo escucho a algunos economistas compañeros que dicen una cosa muy parecida a la que dicen los otros. Es cierto que no estamos escuchando muchos discursos alternativos, y eso por dos razones. Digo, una buena y una mala. Empiezo por la mala. La mala es que efectivamente todavía no hemos llevado a cabo las rupturas necesarias en el modo de pensar la economía, y no terminamos de atrevernos a pensar la economía de otra manera. A pesar de todas las crisis y a pesar de que justamente el manual de siempre nos lleva, desgraciadamente, siempre a los mismos lugares. Hay una buena razón por la cual todos están diciendo más o menos lo mismo, es que este gobierno nos llevó realmente a una situación de impas, achicando voluntariamente todas las alternativas que teníamos a disposición, ¿no? Lo cual no significa que no haya salidas, y esas salidas, creo, tiene que ver no con el ajuste fiscal, sino diría más bien todo lo contrario, con una reforma fiscal que permita en un corto plazo cumplir con ciertos objetivos que nos imponen de afuera, porque a corto plazo sería difícil cargar con el costo político de una ruptura con el FMI tan rápidamente, pero a mediano plazo que prepare la condición de regreso de una autonomía en la economía, ¿no? El temor que De una tenemos... autonomía... Sí, Sí, decime. sí, el temor que tenemos muchos, Alexander, es que, a ver, ayer lo hablábamos, no me acuerdo con quién en el programa, decíamos, Grecia, que no la está pasando bien, porque no la están pasando bien, pero dentro de todo fueron rescatados por el Banco Europeo, Uh-huh. que compró su deuda al Fondo Monetario, para que no fuera el Fondo Monetario el que impusiera las condiciones. Acá no tenemos un banco latinoamericano, acá estamos al horno. Y el temor que El tenemos todos, Tesoro de Estados Unidos tenemos. claro, este es el temor que tenemos todos, que el banco latinoamericano, o sea, quien compre nuestra deuda, sea el tesoro norteamericano, y qué condiciones imponga ese tesoro norteamericano, que tienen que ver con vaca muerta, los acuíferos, con cuestiones complicadas. El temor es legítimo porque efectivamente en lo que estás diciendo se revela lo que es la verdadera naturaleza de la deuda. La deuda es una forma de relación de poder. Entonces, efectivamente, decime con quién estás endeudado y te diré de quién sos dependiente. Si hubiéramos creado un Banco del Sur, como en su momento se habló, con otras lógicas financieras, que no sean lógicas de sumisión, sino lógicas de acompañamiento a los países en sus necesidades financieras, obviamente tendríamos otras herramientas. Con lo cual, el temor que está señalando es un temor legítimo, porque las declaraciones del Tesoro norteamericano, de que están dispuestos a prestar directamente a la Argentina, son declaraciones para atender seriamente. Ahora, eso nos lleva hacia adelante, porque ahora podemos encontrar distintos caminos para salir de la situación actual, si es que no terminamos una crisis rotunda,
pero lo que es importante es que para esto nos sirva de aprendizaje hacia adelante, para que no dentro de 10 años no tengamos el mismo programa de radio donde digamos no puede ser que no hayamos aprendido de nuestra historia. Y ahí es fundamental que la población entienda y que hagamos un esfuerzo pedagógico y político para explicarle a todos los ciudadanos lo riesgoso que es, siendo un país periférico, de tener deudas con organismos como el FMI y obviamente con Estados Unidos. O sea, eso tenemos que trabajar muchísimo en la conciencia política, porque no es ni siquiera un problema ideológico, es un problema de ir hacia una crisis o no ir hacia una crisis, y eso es fundamental que se entiendan. Alex, ¿cómo termina el martes de hoy? Porque ahí los colegas dedicados a temas económicos decían que las LEVAX te iban a renovar el 50%. El otro 50%, si se va al dólar, estamos al horno. Seguramente, yo soy prudente, evito hacer predicciones inclusive del propio día porque creo que finalmente no aporta mucho. ¿En qué sentido? Y ahí permítame ser como un poco disruptivo. Nosotros estamos en un ambiente de mucha sensación de inestabilidad. Y creo que más que aumentar la sensación de inestabilidad, deberíamos contribuir a reflexionar sobre las alternativas. Porque finalmente las fuerzas económicas, el modo que están armadas las fuerzas económicas, ellos están llevando adelante el proceso. Con lo cual, transmitirle más temor a la población puede generar efectos políticos más bien conservadores y de demanda de estabilidad a todo precio. No sé si me hago entender, que en el sentido que podemos llegar a provocar que la población pida una convertibilidad, una dolarización. Cuando lo que deberíamos poder transmitir a la población es que hay alternativas, que no es necesariamente someterse al FMI y no es necesariamente bailar al son de los mercados un martes de cada mes. Entonces, orientar la subjetividad política hacia la posibilidad de construir otro camino y una posibilidad muy simple. Yo tomo un ejemplo para que se entienda. Nosotros inclusive para mantener el déficit cero, con retención en un 50% a la ganancia extraordinaria que está teniendo el campo, podríamos perfectamente tener un déficit cero, sin tocar un solo gasto del Estado. Con lo cual, no es verdad que no hay alternativa, no es verdad que hay otro camino, y tiene que quedar claro que políticamente tenemos que orientar la energía hacia reclamar ese otro camino y reclamarlo también en las urnas, ¿no? Desde tu nivel de conocimiento, ¿van a tener los votos necesarios para aprobar el presupuesto, que es un requisito casi sine qua non del fondo, ¿no? Yo creo que va a ser un proceso de negociación arduo. Los actores políticos tienen claro que ahora el gobierno no tiene el camino allanado, y hay que ver cuáles van a ser los términos de esa negociación. De todos modos, salga la ley de presupuesto o no salga la ley de presupuesto, este gobierno va a actuar siguiendo su plan, digamos. O sea, no pondría muchas expectativas en la discusión sobre el presupuesto. Sí sirve para que los actores políticos puedan posicionarse sobre qué es lo que piensan del proceso y qué es lo que van a hacer de cara al 2019, ¿no? Si cuál va a ser su posición en relación al gobierno y en relación a las propuestas para convencer a la población. Sí, de todas formas creo que aún teniendo ley de presupuesto, le están transfiriendo una serie de ajustes a las provincias, con lo cual el tema social se va a desequilibrar absolutamente. Y es el problema, cuando hay ajustes, tarde o temprano... Y que el ajuste lo pagamos siempre los mismos. Porque vos recién con las retenciones dabas una alternativa muy válida, pero que obviamente no quieren perjudicar a los amigos. Exactamente. Pero además las provincias pagan particularmente el costo del ajuste, entre otras cosas porque fueron incitadas a un nivel de endeudamiento alto, y ahora van a ser muy dependientes de la estructura fiscal y van a tener muchísima presión para ajustar. Con lo cual la situación en las provincias se va a degradar muchísimo. Estamos en un esquema efectivamente en el cual va a ser cada vez más difícil gobernar para el gobierno. Y yo no creo que la represión, por otra parte, le funcione como ellos piensan, ¿no? Porque vimos en diciembre que hubo una puesta en escena muy grande de toda
las fuerzas de seguridad, porque no solamente había mucha fuerza de seguridad y mucha represión, sino que además se mostraba, ¿no? Se filmaba, se mostraba, había como una sobreexposición de la Sí. represión, y creo que no tuvo mucha la eficacia que ellos pensaban. O sea, finalmente no siento que la población tenga miedo, que se vaya a contener en la expresión de la protesta, porque haya represión del otro lado. Hay prudencia, porque hay conciencia de la agresividad, pero la represión no va a contener la protesta. Entonces, si la represión no contiene la protesta y no tiene una capacidad de negociar porque no hay recursos, estamos en un escenario de conflicto social muy agudo. Alex, agradecerte infinitamente los conocimientos tuyos puestos al servicio de nuestra audiencia, y ahora que tenemos tu número de teléfono vas a tener que bancar que te jorobemos seguido. Pero con mucho gusto, cuando quieran. Un abrazo, compañero. Un abrazo grande, Alex. Un abrazo grande, hasta pronto. Alexander Roy, economista. Fíjate cómo hay otra forma de reducir el déficit, no solamente ajustando. No. Pero estos chicos lo único que hacen es ajustar sobre los que menos tenemos. Pero siempre el hilo más fino se corta por nosotros. Es que para los economistas clásicos parece que esa es la fórmula. Usted con los economistas hoy me ha cagado la cabeza con esta idea de la técnica del almacenero, ya Eso lo decía Jaureche. Ah, ¿no Sí. es suyo? No es es una frase de Jaureche. Decía, No, como abajo decía Ale Gil. Pero lo que dije, lo último, si lo digo yo, lo malo es que Lo del ABC del almacenero. nuestros economistas también usan el manual del almacenero para ir a comprar, con lo cual el discurso se le parece mucho uno al otro. Cómo me gustaría que le hagamos este planteo al Axel, pero bueno, no viene fácil. Bueno, hay excepciones. El Axel es uno de los pocos que... Voy y vuelvo. Cambiamos futuro por pasado. Hay que pagar con alegría más impuestos antes esto de universidades por todos lados. Soy Gustavo Torres. Soy Ana Gutiérrez. Soy Alejandro Gil. Juntos hacemos la otra historia, esa que te cuentan los dueños hegemónicos. De lunes a jueves a las 10 de la mañana. Por fmagora.com. La frecuencia militar. Por ley somos todos felices. Ya está, ya lo resolvimos. Ah, bueno, no se vota.